Muy buenas tardes, amados hermanos. El Señor les bendiga. Feliz día del Señor, primer domingo del año 2021. Gracias a Dios por la bendición de poder estar conectados en esta hora para meditar la palabra del Señor. Les pido que por favor abramos las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a estar meditando del versículo 49 al versículo 59. Evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo 49 al versículo 59. Esta ocasión el título del sermón es una declaración poderosa, una pregunta inquietante y una solemne exhortación. Y la razón es sencilla. De los versículos 49 al versículo 50, particularmente en el versículo 50, Jesús hace una poderosa declaración, una declaración poderosa. Él habla de un bautismo con el que tiene que ser bautizado. Y esto lo hace en referencia a su compromiso al proporcionar todo lo necesario para que podamos reconciliarnos con el Padre. Luego en el versículo 51 al versículo 53, Jesús, el príncipe de paz, hace una pregunta inquietante. Él dice: ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Esa es una pregunta que tiene la intención de dirigir nuestra atención hacia Jesús como el punto focal. Y finalmente, del versículo 54 al versículo 59, nuestro Señor se dirige a las multitudes y hace una solemne exhortación, y esto es por la falta de discernimiento de las multitudes para considerar el tiempo que están presenciando. Entonces tenemos una declaración poderosa, una pregunta inquietante y una solemne exhortación. Ahora, con esto en mente, vamos a ir en oración a pedir la ayuda y la bendición de nuestro Padre Celestial antes de leer y exponer su palabra. Amén. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos empezar, Señor, el año, este primer domingo del año, meditando tu palabra y permitirnos volver a nuestra serie continua en el Evangelio de Lucas. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestros oídos, pero sobre todo, Padre, te pedimos que nos reveles nuestros pecados y nuestra gran necesidad de Jesucristo, que nos podamos volver a ti de todo nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Lucas capítulo 12, del versículo 49 al versículo 59, dice la palabra del Señor. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y su nuera contra su suegra. Decía también a las multitudes: cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís: viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sople el viento del sur, decís: va a ser calor, y así pasa. Hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Amén. Que sea
la palabra del Señor prosperada en nuestras vidas. Entonces, lo primero que tenemos es una declaración poderosa de nuestro Señor. Nuestro Señor dice lo siguiente: yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendido. Pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Dos frases importantes en estos versículos: tengo que ser bautizado y me angustio hasta que se cumpla. Mis amados, Jesús no está hablando del bautismo en agua, porque unos años antes él había dejado la carpintería y se dirigió al río Jordán, donde Juan el Bautista estaba bautizando, y fue bautizado por Juan el Bautista. Y usted recuerda que los cielos se abren, el Padre habla desde el cielo y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma sobre Jesús. No es ese el bautismo del que Jesús está hablando. Observe que Jesús está haciendo referencia a un evento futuro y sobre todo un evento ineludible. Dice, tengo que pasar por ese bautismo. Ahora, ¿qué quiere decir esta afirmación? Bueno, Jesús afirma que hay un evento en su vida, una misión que se le ha dado, que se le ha encomendado y que no puede esquivar. Mis amados, este no es un evento casual ni accidental. Este es un evento que está agendado, programado, es intencional y voluntario. Pero además de ser un evento futuro e ineludible, es un evento que causa angustia. La palabra griega es sunecho. Esto quiere decir me aflige, me constriñe, aprieta mis entrañas. Mis amados, Jesús está hablando de un evento, de un bautismo al que ningún ser humano podría someterse. Al respecto de esto le dice a Santiago y a Juan, quienes en un momento dado le piden a Jesús que siente a uno y a otro a su izquierda y a su derecha cuando Él esté en gloria. Y Jesús les dice lo siguiente: ¿creen ustedes poder ser bautizados con el mismo bautizo con que seré bautizado? En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo a estos discípulos es: ¿ustedes de verdad creen poder soportar lo que yo voy a tener que soportar? Mis amados, Jesús se está refiriendo al Calvario. Jesús se está refiriendo al Gólgota, a la cruz. Pero la pregunta es, ¿por qué produce mucha angustia en Jesús? ¿Acaso le teme a los romanos? ¿Acaso le teme a los líderes religiosos? ¿Esta angustia es por la traición de Judas? ¿Es por la traición de la negación de Pedro o el abandono de todos sus discípulos? ¿Cómo es que el dador de la vida, cómo es el que ha resucitado muertos y ha prometido resucitar, tiene tal tipo de angustia? Mis amados, no ha habido enfermedad, no ha habido tormenta ni pérdida que haya angustiado a Jesús, al Mesías. Ni el ser tentado por el mismo diablo, ni enfrentar una legión de demonios, ni el hostigamiento de los líderes religiosos, ni el mismo imperio romano, mucho menos un objeto de madera, ni una tumba, son capaces de angustiar a Jesús, excepto una cosa. Solo hay una cosa que angustia al Hijo de Dios, y es la ira de Dios. Le voy a decir por qué le angustia. Porque solo Él, que es uno con el Padre, porque solo Él conoce al Padre. Solo Jesús sabe lo horrendo, lo terrible que es caer en manos de un Dios santo y justo. Es tal la angustia de Jesús
que horas antes de subir al madero sudará gotas de sangre, le sudará sangre y le abrirá el corazón a 3 de sus discípulos y les dirá: angustiada está mi alma hasta lo sumo. Y 3 veces rogará: Padre, Abba, Papito, Padre mío, si es posible, si tan solo hay una pequeña oportunidad de no beber la copa, apártala de mí. Refiriéndose a la copa de la ira de Dios. ¿Y sabe cuándo terminará esta angustia para Jesús? Dice Jesús que su alma no estará en paz, no estará tranquila, hasta que haya cumplido con la misión que se le dio: vindicar con su sangre la gloria de Dios y con ella redimir al pueblo de Dios. Mis amados, tal ha sido nuestra condición, que solo el Dios a quien hemos afrentado podía resolver nuestro caso. Tales pecadores somos, que Dios se hizo hombre para soportar sobre sí su propia furia mientras nos cubría de misericordia. Tan santo es nuestro Dios y tan pecadores e impíos somos nosotros, que el Hijo amado de Dios tiene el alma angustiada por tener que sufrir lo que tú y yo teníamos que sufrir por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Jesucristo dice: tengo que. Son las palabras de Jesús, y con ella está declarando que voluntariamente se somete a la angustia, al sufrimiento, al dolor, a la vergüenza, la tristeza, la ira, la muerte, que son necesarios para ganar nuestra salvación, para nuestra reconciliación y nuestra comunión eterna con Dios. La ley declara lo siguiente: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y sin remisión de pecados es imposible tener comunión con Dios. Y Jesús les dice esto. Él dice de sí mismo: estoy listo, estoy dispuesto y soy capaz de soportar todo lo que es necesario en tu lugar. Ahora la pregunta es: ¿por qué? Vea tantito el versículo 32. ¿Por qué Jesús está listo? ¿Por qué Jesús voluntariamente está dispuesto? ¿Por qué Jesús está voluntariamente dispuesto a soportar todo esto en nuestro lugar? Versículo 32. Porque a nuestro Padre le ha placido darnos el reino. ¿Qué dice Pablo a los Corintios? Porque el amor todo lo sufre, porque el amor todo lo soporta. Mis amados, esto no es algo que nosotros logramos. Esto es lo que el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, ha hecho en nuestro favor. Mis amados, de eso se trata el Evangelio. No lo que nosotros hacemos para ser salvos, sino lo que Dios ya hizo para salvarnos. Esa es la mejor noticia que hemos recibido y la buena nueva que se nos ha encomendado anunciar. Y mis amados, les digo, si en verdad hemos sido unidos a Cristo, su angustia debe ser hoy nuestra angustia. Al saber que personas tan amadas nuestras, familiares, amigos, un día se presentarán ante el tribunal de Dios. Un día partirán de esta vida y si no se reconcilian con su Hacedor, conocerán, experimentarán la ira santa y justa de Dios por toda la eternidad. Y si nuestra alma en verdad ama a Dios y los ama a ellos, debiera angustiarse y hacer todo lo posible porque se reconcilien con Dios. Y esto nos lleva al segundo enunciado de nuestro sermón. Una pregunta inquietante. Observe lo que dice Jesús.
¿Pensáis que vine a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3, estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra su suegra. Piensa un momento esto. ¿No los ángeles cantaron paz y buena voluntad para los hombres en la tierra cuando Jesús nació? No Isaías lo anuncia como, lo profetiza como el príncipe de paz. ¿Por qué dice esto entonces? Mis amados, el Señor dice esto porque cuando sus discípulos salgan declarando que Él es el único camino a la salvación, el único mediador entre Dios y los hombres, la única puerta al reino de los cielos, la única verdad que debe ser creída, el tesoro que debe ser más apreciado, el único cuyas palabras deben ser obedecidas, el único cuyas obras realmente cuentan para ser justificados delante de Dios. Cuando los discípulos salgan a declarar esto, se van a encontrar con oposición de todo tipo y de todas personas, incluyendo aquellas que más aman, incluyendo aquellas que más amamos. Y Jesús les está diciendo a los discípulos y a nosotros: no se sorprendan cuando eso suceda, porque yo no vine para que todos estuvieran de acuerdo. Yo vine a reclamar toda la exclusividad en la vida de los hombres y el mundo se dividirá a partir de ello. Habrá quienes crean, habrá quienes se arrepientan y se sometan y habrán quienes me rechacen. Mis amados, el punto es simple. No hay medias tintas. No hay lugar para la neutralidad. Jesús es la línea que divide a los hombres. O se está con Él o se está en contra de Él. O abrazas el evangelio o ascuas de fuego amontonas sobre tu cabeza. Mis amados, Jesús, al mismo tiempo que es el lazo que reúne y une en un solo cuerpo, en su cuerpo a los redimidos, al mismo tiempo es la línea que divide, que separa a los creyentes de los incrédulos. A los que aman la ley de Dios de los que menosprecian la ley de Dios. Separa, divide a los que son amadores de Dios y a los que son amadores de los deleites de este mundo más que de Dios. Cristianos, vivimos en un tiempo donde nuestra cultura, nuestra sociedad es bastante tolerante si queremos ser espirituales. El mundo no tiene problema con aquellos que desean ser más espiritual. La oferta es amplia. Puedes procurar ser espiritual de la forma que desees, con la religión que se te plazca. Pero cuando los discípulos de Cristo declaramos la palabra ley de Dios, cuando hablamos de la exclusividad de Jesús como Dios, como Señor, como Salvador, como Rey, entonces la sociedad deja de ser tolerante y entonces tendremos problemas porque nosotros nos volveremos los intolerantes. Porque no dejamos vivir. ¿Y qué hacen con una persona así? ¿Qué hace la sociedad con un mensaje así? Se apartan de ella, se burlan de ella, de su mensaje, se enojan, se indignan, son incluso causa de vergüenza en una familia. Mis amados, para cuando este evangelio de Lucas es completado y leído por la primera audiencia de creyentes, estos primeros cristianos han estado sufriendo persecución por su fe en Cristo. Muchos de ellos han tenido que huir de sus lugares de origen. Y muchos de ellos han sido entregados por sus propias familias. Eso es lo que nuestro Señor está queriendo decir. Pero estas palabras de Jesús, más que una advertencia a que no nos sorprendamos cuando la gente se ofenda por
al anuncio del Evangelio, por estas declaraciones de exclusividad, estas palabras son para animar a los discípulos, para animar a los primeros creyentes y animarnos a que estemos listos y dispuestos por Jesús. Así como Jesús estuvo listo y dispuesto por nosotros. Así como Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, nosotros no nos avergoncemos de Él y de su Evangelio, porque así como para Jesús valió la pena dar su vida por nosotros, por Jesús vale la pena ser despreciados y aborrecidos por el mundo. Aunque eso implique ser despreciados, aborrecidos por las personas que más amamos. Y así como por amor todo lo sufrió y soportó en nuestro lugar, nosotros por amor a Dios y por amor al prójimo, por amor a las personas que decimos amar, estemos también dispuestos a sufrir y soportar sus rechazos. Y en lugar de endurecernos contra ellos, o en lugar de molestarnos contra ellos, angustiarnos por sus almas, porque no es a nosotros a quienes rechazan. Es a Cristo, es al Evangelio. Y al rechazar el Evangelio, ellos están sellando su propia condenación. Y eso nos lleva a nuestro último enunciado. Jesús finalmente, después de hablar con sus discípulos, entonces lo que hace es referirse a la multitud y lo hace con una solemne exhortación. Dice Lucas, decía también a las multitudes: cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Porque mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Te digo, te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún el último centavo. Severa amonestación, ¿cierto? Severa amonestación. Mis amados, estas no son palabras que el mundo caído desea escuchar. Estas no son las palabras que los incrédulos y que también muchos, así mismo llamados cristianos, quieren escuchar, más bien detestan. Estas no son palabras de amor, supuestamente, no son palabras que deberías usar para dirigirte y captar la atención de tu audiencia. Si tú hablas esto, ellos se van a ir naturalmente. Digo, estas no son palabras que deseas usar si tu intención es ganar adeptos. Pero Jesús no está haciendo eso. Tenga en cuenta, Jesús es la línea divisoria. Jesús no está interesado en simplemente captar la atención. Él quiere que piense bien la gente, que considere su decisión. Él no está detrás de la cantidad de personas. Él no está en busca de fans, Él no está en busca de likes. Él no viene en una misión de rockstar. Él es el Hijo de Dios, el Cordero que limpia los pecados del mundo. Entonces, ¿por qué Jesús dice estas palabras? ¿Por qué se refiere de esta forma a la multitud? Bueno, Jesús hace esto, habla de esa manera por la falta de discernimiento espiritual de la multitud. Al observar el comportamiento del clima, esta gente puede reconocer si va a haber frío, si va a llover, si va a haber calor. Esta gente no necesita leer la sección del clima.
tienen comprensión del clima, del cielo, del comportamiento del clima, pero tienen cero discernimiento para reconocer el tiempo que les toca vivir. Tienen cero discernimiento para reconocer que ante ellos está el creador de los cielos, el que determina las estaciones, el que hace llover, el que fija el rumbo de los vientos. Jesús le dice: hipócritas, saben interpretar, saben juzgar apropiadamente el clima y no pueden reconocer el tiempo que les toca vivir. Este tiempo cuando el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios se ha hecho hombre y camina entre ustedes enseñando la ley de Jehová, haciendo señales y haciendo milagros que avalan su divinidad. ¿Cómo es que no quieren reconocer al Mesías, al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Son hipócritas, porque me siguen a todos lados como si tuvieran interés, pero les hablo del reino de Dios y su justicia y no hay entusiasmo. Su desinterés por los tesoros de los cielos es tan grande y tan grave como su amor por las cosas temporales. Son hipócritas porque me siguen y me dicen Señor, Señor, pero no hacen mi voluntad. Presumen de ser descendientes de Abraham. Saben que le fue dicho a Abraham que en su simiente serán benditas las naciones de la tierra. Presumen de Moisés, quien les dijo que Dios levantaría un profeta extraordinario entre ustedes. Saben de David y que un descendiente suyo es el Rey eterno. Saben que las profecías decían que el Mesías nacería de una virgen, que el Espíritu de Dios estará con él con poder, y con toda esa información y con toda la evidencia se resisten a admitir que yo, Jesús, soy el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Rey y Salvador. Ahora, mis amados, déjeme decirle algo. Cometeríamos un gravísimo error si miramos el pasaje y miramos a la multitud y decimos, oh, pero qué gente tan necia y tan hipócrita. No, mis amados, sería un grave error, porque estas mismas palabras de Jesús hace más de 2000 años siguen siendo igual de oportunas para nosotros. Siguen siendo igual de oportunas para este tiempo. Tenemos mucha información. Tenemos una Biblia, tenemos una doctrina, tenemos una iglesia, tenemos evidencia de que Jesús es el único Dios verdadero. Tenemos evidencia que Dios es santo, que reclama la exclusividad de nuestras vidas. Tenemos un glorioso evangelio, pero la pregunta es, ¿tenemos discernimiento? Han escuchado que por el amor al mundo, el amor de muchos se enfriará. Han escuchado que este mundo y sus afanes pasarán. Han escuchado que este mundo arderá. Han escuchado que la maldad incrementará. Y la falta de discernimiento es tal que muchos cristianos siguen deseando, siguen planeando, siguen esforzándose por obtener todo lo perecedero. Viviendo por conveniencias, no por convicciones. Anhelando que ojalá y las circunstancias mejoren para volver al mismo tren de vida que tenían antes del COVID. Muchos cristianos, según avanzan hacia las moradas celestiales, pero todo el camino lo transitan como la esposa de Lot, mirando hacia atrás, con el corazón en el mundo y no en Cristo. El pastor J.C. Ryle escribe lo siguiente, cito: recordemos las palabras de nuestro Señor en el pasaje que tenemos ante nosotros y no erremos como los judíos. No seamos ciegos, sordos e insensibles a todo lo que Dios está haciendo, tanto en la iglesia como en el mundo. Las cosas que acabamos de recordar seguramente no carecen de significado, no han venido por casualidad o por accidente, sino por mandato de Dios.
No debemos dudar de que son un llamado a la vigilancia y a la preparación para el día de Dios. Ojalá que todos tengamos oído para oír y corazón para comprender. Que no durmamos como muchos, sino que velemos y discernamos nuestro tiempo. Es menester decir las palabras de nuestro Señor en Apocalipsis 3. Acuérdate, por tanto, de lo que has recibido y oído, y arrepiéntete. Pues si no despiertas, vendré como un ladrón y no sabrás a qué hora vendré a ti. Qué solemne exhortación del Hijo de Dios. Mis amados, yo les pregunto, ¿cómo disciernen cuando leen las noticias? ¿Qué tiempos creen que son estos? ¿Acaso no vemos que Dios está disciplinando a las naciones de la tierra? Mis amados, la maquinaria abortista avanza en Latinoamérica de la mano de los movimientos feministas y globalistas. La ideología de género está siendo implantada. Las grandes transnacionales quebrantan las economías del mundo para imponer sus agendas progresistas a cambio de préstamos económicos. El suicidio, la depresión, los divorcios, la violencia no decrece. Las personas están haciendo más dependientes de sustancias. Las sociedades se hacen más y más dependientes del Estado. La apostasía va en aumento. El menosprecio a Dios y a su ley es el pan de cada día. El nombre de Cristo es vituperado. El amor por los placeres mundanales es lo cotidiano, y muchos cristianos están más angustiados por las cosas temporales, aunque Cristo les ha dicho: no se afanen, no estén ansiosos por las cosas temporales. Yo les pregunto, nos pregunto, ¿cómo disciernen sus propias vidas a la luz de los tiempos que les toca vivir? ¿Cómo entienden sus vidas a la luz de la gloria venidera y del día de la ira? Yo les digo, cristianos, no es tiempo de dormir, no es tiempo de jugar a ser cristianos, no es tiempo para ser fluctuantes. No es tiempo para el descuido, no es tiempo para posponer. Se nos ha dicho que debemos ser vigilantes. No es tiempo de la edificación de nuestro propio reino, es tiempo de ser luz y sal en este mundo. Es tiempo de alzar la voz y anunciar el evangelio. Es tiempo de avanzar el reino de Dios en la tierra. Es tiempo de clamar: oh Padre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. Cristianos, es tiempo de madurar. De verdad les digo, es tiempo de dejar las niñerías espirituales. Y casi tener que rogarles y recordarles y pedirles que hay que orar y que hay que leer. Esos son los primeros rudimentos. No se pueden quedar ahí, no se pueden estancar ahí. Hay que avanzar. Hay que desarrollar discernimiento. Dice la palabra de Dios que es tiempo de que los santos brillen. Dice la palabra de Dios: te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Mis amados, es tiempo que la gente alce los ojos a Cristo. Es tiempo de volverse a Dios y de reconciliarnos con nuestro Hacedor. Escuche lo que dice Jesús al final. Mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procura en el camino, mientras tienes tiempo, de arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te eche a la cárcel. Te digo que no vas a salir de ahí hasta que hayas pagado todo. Mis amados, este hombre en la parábola nos representa a todos y cada uno de nosotros. Estamos en camino a presentarnos ante el juez de la tierra. Y lo que hemos sembrado, eso cosecharemos, dice la palabra de Dios. Y como el hombre que menciona a Jesús en su parábola, tenemos un adversario.
Y nuestro adversario es la ley de Dios que testifica contra nosotros. La ley testifica que somos pecadores. Y como aquel hombre, debemos ser diligentes en resolver nuestro caso antes de que lleguemos al día que tengamos que presentarnos ante el tribunal de Dios. De lo contrario, no habrá pecado que quede impune. Habremos de pagar hasta la última moneda de nuestra deuda. Y nuestra deuda con Dios es muy grande. Y la deuda del pecador es muy grande. Así que ningún pecador tiene esperanza de salir de aquella cárcel eterna. Porque toda la eternidad no bastaría para pagar por nuestros pecados. No hay nada que podamos dar y hacer a favor nuestro. Busca el perdón y la misericordia antes de perecer en tus delitos y pecados. No sigan resistiendo. Solo se volverán más hipócritas, más cínicos, más fríos y duros. El juez santo y justo, el vengador, el que tiene la potestad de arrojar nuestras almas al infierno, está en camino. Disciernan que Dios les está permitiendo escuchar hoy su palabra. Disciernan lo solemne de las palabras que escuchas hoy. No son mías. Es la palabra de Dios. Es la palabra del Hijo de Dios. Es la palabra de Cristo quien te llama a volverte a Dios por medio de la fe en Cristo. Lo único que yo puedo hacer, lo único que de hecho estoy haciendo es hacer eco de sus palabras y rogarte que por favor, reconcíliense con Dios, reconcíliense con nuestro Hacedor. Así dice el Señor de los ejércitos: volveos a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Durante más de un año, el tema del coronavirus ha colmado los medios de comunicación en el mundo. Todos los días, estadísticas, noticias, predicciones y muchas otras cosas. Pero no debemos ignorar la voz más importante en medio de esta crisis, la voz de Dios, el mensaje principal de Dios en esta crisis: que nos demos la vuelta, que nos arrepintamos y que regresemos a Él. Estos son tiempos de clamar. Estos son tiempos de angustiar el corazón y suplicar por un corazón contrito y humillado para nosotros como cristianos y para la sociedad. Y con todo el respeto que usted se merece, pero para la gloria de Dios le digo a ustedes que forman parte de congregaciones donde se están declarando cielos abiertos, cuyos púlpitos se abren para hablar de perseguir tus sueños, de cuál es la estrategia para que seas una mejor versión de ti mismo. Que se sientan a escuchar a hombres que pretenden hablar en nombre de Dios y que pretenden que Dios sea el medio para un fin centrado en el hombre. Les digo, no es tiempo de ensanchamiento de nada. No es tiempo de decretar nada, no es tiempo de declarar nada, no es tiempo de buscar tu propia gloria. No es tiempo de ninguna de esas palabras absurdas y mentirosas. Para muchos de ustedes es tiempo de salir de esas sinagogas de Satanás, porque eso es lo que son, sinagogas de Satanás, y buscar una congregación centrada en el evangelio verdadero de Jesucristo. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de corazones contritos y humillados. Y pecadores, pecador, tu peor enemigo no es este virus. Tu peor enemigo no es el diablo. Tu peor enemigo no es el gobierno. De hecho, tu peor enemigo no eres ni tú mismo.
Tu peor enemigo es aquel que tiene potestad sobre las almas y sobre el infierno. Tu peor enemigo es aquel cuyo reino domina sobre todo, de quién, por quién y para quién son todas las cosas. Tu más temible adversario es santo y justo. Tu peor enemigo aborrece la maldad y continuamente está irado contra el pecador. Pero aquí hay alguien. Pero hoy hay alguien. Hoy es día de salvación. Hoy es el día del Señor. Hoy hay alguien que puede librarte de su ira santa y justa. Les he hablado de uno que ha satisfecho perfectamente todas las demandas de la ley de Dios. Este es Cristo Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios que limpia los pecados del hombre. Dios hecho hombre, el único que puede salvarte de la ira de Dios. Que el Espíritu Santo nos conceda a todos discernimiento de Jesús como Señor, como Salvador, como Dios y la única esperanza de salvación. Que Él nos conceda la comprensión de nuestros propios pecados y sobre todo que podamos entender de que se está con Él o se está contra Él. Que no olvidemos esta amorosa y poderosa declaración. Que no pasemos por alto esa pregunta intrigante y mucho menos esa exhortación solemne que nos ha hecho hoy en su palabra. Ahí en su lugar yo le pido que me acompañe una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por hablarnos. Gracias por estar tan interesado, involucrado personalmente en nuestro bienestar eterno. Señor, yo te ruego que nos concedas ver los grandes pecadores que somos y el gran y extraordinario y único y suficiente Redentor que es Cristo. Que nos concedas crecer más y más en nuestro entendimiento de quién es Cristo, de su amor y lo que ha hecho para tu gloria y para nuestro bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, tu Hijo amado. Amén. Mis amados, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Feliz día del Señor. Bendiciones. Hasta la próxima semana, con el favor de Dios.